Entonces ya, desde ahora también empezamos a grabar esta clase para que ustedes puedan consultar como todo lo que se va diciendo. ¿Listo? Entonces, hablando de esos pilares, hay que diferenciar como dos cosas: los fundamentos del derecho internacional de los regímenes internacionales. ¿Listo? De ese derecho internacional. Cuando hablamos de el fundamento, estamos hablando del funcionamiento del derecho internacional, ¿listo? Y en particular estamos hablando del tema de sujetos y del tema de la responsabilidad internacional del Estado, ¿listo? Que es parte de lo que vamos a ver en la clase, no solo los sujetos, sino también las fuentes del derecho internacional y la responsabilidad internacional del Estado. Es decir, nosotros vemos los fundamentos de ese derecho internacional. Cuando hablamos de regímenes, estamos hablando de un conjunto de normas que ya resuelven problemas concretos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el derecho a las patentes, el derecho a la OMC, el derecho a de la inversión extranjera, el derecho de la cultura, el derecho internacional del medio ambiente, el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Listo? Esto claramente no lo vemos en la clase, por cuanto la clase es en las bases fundamentales del derecho internacional. Pero como yo les decía, en las primeras clases, usted sabe de sujetos, fuentes y responsabilidad internacional, pues digamos que es cuestión de que usted entre al régimen que le interesa para poder solucionar los problemas en derecho internacional. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esos pilares, tenemos que entender que en el marco, en el contexto de la comunidad internacional, se da una serie de interacciones de esos sujetos a través de las fuentes de las obligaciones. Y cuando se incumple esas fuentes, pues se genera responsabilidad internacional, que es lo que en el régimen de responsabilidad internacional se entiende como la responsabilidad objetiva de los estados. ¿Listo? Hay obligaciones internacionales, por eso es que las fuentes del derecho internacional, conocerlas a profundidad es muy importante, porque cuando usted entiende de dónde surgen esas obligaciones, pues ya es fácil entender cuándo hay un incumplimiento de las mismas. ¿Listo? Evidentemente hay otra cosa que es importante como clarificar, y es la diferencia que existe entre sujetos del derecho internacional. Entonces vamos también haciendo como introducciones a ese tema. Sujetos, subjetividades y actores que existen en el derecho internacional. Sujetos del derecho internacional, actores y subjetividades. Y todos existen en la comunidad internacional y todos son objeto de cumplimiento de esas obligaciones internacionales. Sujetos hay de varios tipos, los vamos a ver ya creo que ya mañana empezamos el tema de sujetos, pero para mencionar, existen el sujeto, digamos, típico por excelencia, que es el Estado, ¿no? Está los sujetos derivados, que son las organizaciones internacionales, que son varias, no solo la ONU, y están los sujetos atípicos, que son, por ejemplo, la Soberana Orden de Malta, están los grupos beligerantes, los movimientos de liberación nacional y la Santa Sede, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Listo? Esos son los sujetos atípicos. Hay actores del derecho internacional, y los actores, y esto es importante, los sujetos tienen responsabilidad internacional, ¿sí? Son sujetos de obligaciones y derechos. Ahora, si son sujetos atípicos, estos sujetos tienen una responsabilidad plena, ¿sí? Por eso son típicos. Si son sujetos derivados y atípicos, pues tienen una responsabilidad parcial, es decir, tienen derechos y obligaciones parciales en la comunidad internacional. Y luego vamos a explicar, cuando hablemos de sujetos, por qué el Estado es pleno y los derivados y atípicos son parciales. Los actores no tienen obligaciones y derechos, o sea, no tienen personalidad jurídica. Lo que tienen es una incidencia en la comunidad internacional. Entonces encontramos aquí, por ejemplo,
a las ONGs, ¿sí? Y a las empresas multinacionales. Pues, por ejemplo, no sé qué ONG ustedes han escuchado. Internacional. Hay muchas en derechos humanos, por ejemplo. ¿Alguna que tengan en la cabeza o ninguna? No, al menos Hay una que es de los cosméticos sobre los animales, pero no recuerdo bien cómo se llama, que es de Estados Unidos. eh, uy, no sé, esa sí no sé. Pero una de las más famosas es Human Rights Watch, ¿no? Profesa Green, Sí, exacto, Greenpeace. Greenpeace también es una ONG. Esa de WW, no sé qué, que es de medio ambiente. Es decir, hay muchas ONGs que tienen una incidencia, que hacen un tipo de ¿cómo decirlo?, de rendición de cuentas a esos sujetos frente a diversos temas. Y también las empresas multinacionales, que pues es evidente, ¿no? Por ejemplo, la Goldie Ashanti, que tiene operaciones a nivel mundial en términos de extracción de recursos naturales, pues es evidente, tienen una incidencia, pero no tienen, y esto es importante, no tienen personalidad jurídica. ¿Listo? Obviamente, los sujetos, tanto típicos, derivados como atípicos, sí tienen personalidad jurídica, pero en diferentes niveles. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? ¿O vamos bien? Vamos bien. Listo. Bueno, en cuanto a la subjetividad son los individuos, ¿sí? Vemos que con la historia del derecho internacional uno se da cuenta que al inicio los individuos no tenían un papel muy preponderante en la comunidad internacional, pero sobre todo desde algunos tratados internacionales, por ejemplo, el de la prohibición de tratos discriminatorios contra la mujer, no se llama exacto así, pero pues digamos esa es la idea de este tratado. Los individuos que se ven afectados en sus derechos pueden, por ejemplo, acceder a los tribunales internacionales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los sujetos son los que tienen mayor, digamos, como mayor preponderancia en esa comunidad internacional, ¿no? Pasando por los individuos y finalmente los actores que no tienen incidencia en esa comunidad internacional, que no tienen, pues, digamos, personalidad jurídica, pero sí una incidencia en la comunidad internacional. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos también, pues, de esos fundamentos, pues, les decía que los fundamentos también tienen que ver con una serie de fuentes del derecho internacional, ¿no? Que obvio, esos casi 2 o 3 clases. Pero lo importante por ahora es decir que esas fuentes regulan a esa comunidad internacional, ¿no? Esa es como la función principal y cuando uno conoce esas fuentes, entonces sabe que el incumplimiento de esas fuentes da pie a responsabilidad internacional, ¿no? Lo que va a ser el objeto de estudio del derecho internacional es finalmente la comunidad internacional como un todo, ¿sí? Y esto es supremamente importante porque de verdad a veces uno piensa en comunidad internacional en clave de Organización de Naciones Unidas. Y pues no, la Organización de Naciones Unidas es una organización internacional dentro de muchísimas que existen y dentro de muchísimos sujetos, actores y subjetividades que existen en esa comunidad internacional. Y existe también, pues obviamente, está la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, que va a ser la responsable para decidir si hay incumplimientos de esas fuentes del derecho internacional y si hay casos de responsabilidad internacional del Estado y, en caso de que exista, decidir sobre la reparación. ¿Listo? Entonces, eso es como súper importante también como continuando como con la introducción. Ahora, habíamos hablado la clase pasada de unas funciones, hoy vamos a complementar algunas de las funciones, pero ya no del derecho internacional, sino de esa comunidad internacional que, como les decía, es el objeto de estudio del derecho internacional. Entonces, lo primero es que la comunidad internacional tiene el deber de cooperación, ¿sí? Digamos que, y pues acá yo les decía, la comunidad internacional es diferente a la ONU y la comunidad internacional está compuesta por los estados, está compuesta por las subjetividades, o sea, los individuos,
Pero también las subjetividades son otros, por ejemplo, los grupos terroristas, ¿no? Que tienen incidencia, pero que no tienen personalidad jurídica. Y las diferentes organizaciones internacionales, ¿listo? La segunda función de esa comunidad internacional es que tiene la titularidad de derechos sustantivos y procesales para la comunidad internacional. O sea, acá hay un documento que va a ser muy importante, que lo vamos a ver casi al final del semestre, pero que vamos a estar hablando en especial hoy de ese documento, que es el ARCIWA, que es el borrador sobre responsabilidad internacional del Estado. Es una resolución de la ONU, la resolución 5683. Y en su artículo 42, esa resolución nos va a hablar de qué se hace y quién puede reclamar ante el incumplimiento de una obligación internacional. ¿Listo? Y entonces acá hay un concepto que va a ser fundamental, que es el de Estado lesionado. ¿Listo? Pero entonces, para saber qué es el Estado lesionado, quién es el Estado lesionado, pues depende de los tipos de tratados que se incumplan. Entonces, si es un tratado bilateral, o si es un tratado multilateral, la norma va a cambiar un poco. ¿Listo? Y ya vamos a ver cómo cambia. En el tratado bilateral, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Entre Colombia y Perú hay un tratado de libre comercio de eliminación de aranceles para la importación de productos. Y resulta que Perú le da por poner aranceles al arroz que viene de Colombia para proteger su sector arrocero interno, ¿sí? Eso pasa un montón. Ahí, ¿quién sería el Estado lesionado? ¿Y quién podría, digamos, reclamar? Esa reclamación, la posibilidad de reclamación se llama en derecho internacional standing. ¿Quién tiene el standing, la posibilidad de reclamar? En el ejemplo que les estoy dando. ¿Quién incumple allí? Perú. Exacto, Perú. Muy bien. Entonces, es ese Estado lesionado en este tratado bilateral el que tiene ese standing o esa capacidad para representar ante un tribunal internacional. Ahora, diferente es el caso de los tratados multilaterales. Porque acá hay que diferenciar como dos conceptos. Voy borrando. ¿Puedo ir borrando, muchachos? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene el standing en un tratado multilateral? ¿Qué creen ustedes? En un tratado de 5 países. ¿Quién puede reclamar ante el incumplimiento de una obligación internacional? ¿El que se ve afectado? Ajá. Ok. Ojo, porque acá hay que diferenciar como dos conceptos. Uno es el incumplimiento, ¿sí? Y otro es el daño. Ahora, el incumplimiento es cuando se falta a la obligación internacional, ¿sí? A la obligación que están, a las obligaciones que están consignadas en los tratados. El daño, en cambio, ¿sí? Es la afectación a través del hecho ilícito que genera, por ejemplo, que puede generar una reparación, ya es una reparación en cuanto a un daño a una propiedad del Estado o al Estado mismo, es decir, genera reparación. Entonces, cuando en el tratado multilateral, bien sea quien incumple o quien reciba el daño, es decir, todas las partes de ese tratado multilateral tienen la posibilidad de reclamar, ¿sí? Y eso es importante y es diferente en el caso del tratado bilateral. O sea, en el caso de Colombia contra Perú, pues Venezuela no podría reclamar porque no tiene nada que ver. Pero si estamos hablando de un tratado multilateral de comercio en donde están Colombia, Perú, México y Nicaragua, y el daño se da entre Perú y Colombia, cualquiera de los 5 o 4 países que hacen parte de ese tratado multilateral podría reclamar porque hay un incumplimiento a la obligación internacional. ¿Sí es claro? Entonces cualquiera tiene el standing en el tratado multilateral. ¿Sí, muchachos? ¿Me van siguiendo? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante como para entender esa titularidad de esos derechos sustantivos. O sea, que el standing o la capacidad de reclamar varía según si estamos hablando de un tratado bilateral o multilateral. ¿Listo? La tercera función de esa comunidad internacional
es, digamos que es cualquier miembro de la comunidad internacional puede reclamar, por ejemplo, en términos de obligaciones de jus cogens. ¿Sí? ¿Qué son las obligaciones de jus cogens, muchachos? ¿Qué idea tienen de eso que se denomina jus cogens o derecho imperativo? ¿No? Ay, pero respóndame al menos para que me sienta acompañada. No, profe, en mi caso no. Listo, bien. No, ¿El derecho imperativo? ¿qué es el derecho imperativo jus cogens? ¿O qué tipo de normas ustedes saben que son de jus cogens? Profe, pues yo tengo entendido que las normas de Cogen son aquellas en las cuales, independientemente, digamos, el número de los estados que estén de acuerdo con ellas, o sea, nunca pueden pactar como una regla que vaya contrario a ellas. Sí, de Entonces, acuerdo. digamos que un claro ejemplo de eso podrían ser los derechos humanos, ¿no? O sea, independientemente de lo que se pacte, nunca ninguna norma puede ir en contra de ellos. Bueno, los derechos humanos como tal no, pero sí ciertas normas relativas tocantes a los derechos humanos. Es verdad, son obligaciones que se vinculan a todos los sujetos de la comunidad internacional y ninguna otra norma puede ir en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad no se sabe muy bien qué es el jus cogens. O sea, el jus cogens se va definiendo de acuerdo a la práctica de los tribunales internacionales. Y digamos que los tribunales internacionales han definido como ciertas normas que son de jus cogens, por ejemplo, la prohibición de la tortura, la prohibición del genocidio, ¿sí? Son normas, y por eso te decía, tiene que ver con ciertos derechos humanos, pero se va definiendo desde los tribunales internacionales. ¿Listo? Bien, esto es como para una introducción para el caso y les voy a dividir el grupo en este momento en dos, porque vamos a hacer un trabajo de media hora en donde vamos a hablar del caso, vamos a investigar 30 minutos por grupos, entonces voy a dividir ahorita el curso en dos. Un grupo, el primer grupo, el grupo 1, va a investigar en qué consistió el caso de Gambia versus Neymar, ¿sí? Myanmar, perdón, no Neymar, Neymar es un jugador de fútbol, Myanmar. Y el otro grupo va a investigar sobre el contexto de ese caso. ¿Listo? Entonces, voy a dividirlos de manera aleatoria. Tenemos desde las 7:30 hasta las 8 para hacer ese trabajo. ¿En qué consistió el caso? Entonces, espérenme, les pongo en el tablerito. Grupo 1, espérenme un segundo. El grupo 1 va a buscar, desde la perspectiva de la Corte Internacional de Justicia, de qué trató el caso de Gambia versus Myanmar. Y el grupo 2 va a buscar el contexto de ese conflicto, del conflicto en Myanmar, que de hecho, no sé si han visto que actualmente hay todo un tema sobre un golpe de Estado en Myanmar, y bueno, eso tiene que ver con este caso. Entonces, esos son los dos temas, los voy a dividir, van a investigar 30 minutos, 7:30, 8 los vuelvo a llamar a la sala común, me cuentan brevemente en qué consistió y empezamos a hablar. Este caso es muy importante porque este caso nos da una idea sobre el procedimiento ante los tribunales internacionales. ¿Listo? Entonces, un segundo, por favor. Los divido en dos grupitos.
16. O si no, ya quedamos los 7. Bueno, nosotros somos el grupo 1 porque, buenos días, pero es que el grupo 1 Hola, buenos días. ¿Cómo van? creo que investiga una cosa y el otro. Sí, ustedes tienen que buscar, muchachos, sobre el caso Myanmar versus Gambia desde la perspectiva de la CIJ. De hecho, si quieren, ya les doy un documento que les puede servir un poco largo, pero pueden empezar revisando eso. Hola, buenos días, chicos. Chicos, yo encontré un artículo de la página de la ONU, de las noticias ONU. A ver si se las envío y pues no sé si quieran ver de pronto la información que yo creo que está como completa. La profesora iba a mandar uno. Sí, no sé. Sí, pero todo sirve también. De hecho, lo que tú, Bueno. sí está bien eso de la ONU. De hecho, estoy mirándolo, que estoy buscando la sentencia. Ok. Un segundo, ya se las envío. Pero sí, vayan buscando eso. Esperen un segundo que ahora no la encuentro. La compañera que lo enviaba por WhatsApp. O por acá mejor, ¿no? Por acá. Al menos el nombre para buscarlo también. Creo que es este, el que ella encontró, ya se los envío. Lo estoy revisando. Debe ser este. Ah, ya, Tania lo envió y sí era ese mismo. Hola, sí, ya lo envié, profe, es que no lo encontraba bien. Y yo no estoy encontrando la sentencia, que es lo que quiero que lean. Bueno, esto está en Chicos, inglés. también encontré uno, pero está en inglés. ¿Lo quieren leer de pronto? Sí, es el que yo también encontré, está en inglés. Que es de la American Society of International Law. Pues sí, envíalo el que sepa inglés para que lo lea. Bueno, no encontré no sé por qué no encontré la sentencia. Acá está, ya la encontré. También está en inglés, ya se los envío. Vemos que en esta página, que es de la CIJ, encuentran sobre el caso, las medidas, bueno, todo, realmente todo sobre el caso. Está en inglés, pero pues a ver si alguien puede ayudar con eso. ¿Listo? Bueno, ahora vuelvo, muchachos. Si necesitan, la idea es que en esta media hora vayan leyendo para poder contarnos sobre ese caso. ¿Listo? Ya vuelvo. Buenos días, ¿cómo van acá? Hola, La profe, bueno, Hola, profe. ¿cómo están? ¿Ya están trabajando? sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces los Profe, dos, por salados es grupo 2, ¿cierto? Para sí, estar seguros. Ah, listo. sí, señor. Ustedes tienen que hablar del contexto del caso. Sí, señora, profe.
Entonces, por favor, grupo 1, iniciar con la exposición. Si pueden poner la camarita para verlos, alguno, si no les molesta. Grupo 1, muchachos. Cuéntenos de qué trató el caso Gambia versus Myanmar. Bueno, pues el caso Gambia versus Myanmar, o Birmania, pues, o sea, todo esto empieza por una denuncia por parte de Gambia y una cooperación islámica, que pues es la que protege todas las comunidades musulmanes, que pues se evidencia que allí en Birmania están cometiendo unos actos de genocidio y unas medidas de limpieza de limpieza a esta etnia. O sea, como tal, están tomando unas políticas y leyes en Birmania que está haciendo que esto sea legal. O sea, que ocurra este genocidio contra los Rohingyas, que pues es una población que vive, Rohingyas. esos Rohingyas, que viven pues, que viven al norte del estado, y pues o sea, este estado no los reconoce ni como ciudadanos, y tampoco los quiere reconocer como un grupo étnico. Entonces, a partir de todo esto, pues se han evidenciado por parte del ejército de Birmania, pues violaciones, asesinatos, desapariciones. O sea, como tal, existe una crisis humanitaria frente a esta comunidad. Y además de eso, pues, o sea, Gambia, la cooperación islámica y algunos representantes por parte de la ONU, o sea, se ha identificado que pues hay leyes y políticas que pues que deben cambiarse pues para que esto culmine allá, y pues Birmania está haciendo algo que pues está destruyendo todas las pruebas. Ok, gracias Luis. ¿Alguien más de este grupo? Yo, profe, yo. Digamos, ¿qué es lo que quiere Gambia frente a lo que presentó frente a la Corte Internacional de Justicia? Gambia busca como varias determinaciones frente a la situación que están como que pasando los rohingyas desde hace muchísimo tiempo. Porque, digamos, las que estas incluyen y las solicitudes que incluye Gambia a la Corte Internacional, que declare que Myanmar ha violado las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio, que debe poner fin también a cualquier acto de violencia que viole la convención, por así decirlo, o sea, que dejen de cometer el genocidio como tal. También de que Myanmar debe responsabilizarse por todo o sea, penalmente por todas las personas que cometieron actos de violación, estén dentro o sea, que sean dentro del Estado o también por fuera, como grupos subversivos, por así decirlo. Que Myanmar debe pagar las reparaciones a las víctimas rohingyas y también que debe mostrar su intención de no volver a cometer los genocidios. Y también que, bueno, la Corte, dependiendo de esto, pues ya lleva como una investigación bastante larga desde el 2017, ya que como que hubo como un suceso que como que fue la bomba para que se desarrollara como lo último, que fue que en agosto del 2000, no me acuerdo si fue el 2017 o 2019 que leí, que fue que los rohingyas atacaron a un grupo de soldados de Myanmar. Entonces, lo que pasa fue que ahí ya como que se dieron cuenta de que los rohingyas tenían un poquito de fuerza y estaban como unidos para como que ir en contra de las atrocidades que estaban como cometiendo contra su grupo étnico. Las medidas provisionales también son como medidas cautelares, que como que también son órdenes de restricción contra un país temporalmente. En este caso, digamos, Gambia teme más daños a la población de los rohingyas. Entonces, ¿qué es lo que Gambia solicita? Unas medidas provisionales que son destinadas más o menos a exigir que Myanmar detenga pues todos los actos de genocidio, que ejerza control sobre cualquier actor no estatal, como te contaba, que digamos como milicias o grupos paramilitares que también puedan estar cometiendo tales actos. También exigir a ambos estados que proporcionen como los informes periódicos a la Corte para que no, sobre las medidas provisionales que la Corte pueda ordenar tal vez.
Y también exigir que los Myanmar que cooperen con las Naciones Unidas y cualquiera de sus órganos para la investigación sobre la violencia en curso relacionada con este caso. Digamos, el 23 de enero el tribunal no determinó como tal que Myanmar hubiese cometido genocidio, ya que, digamos, esto es como un proceso bastante largo porque se deben hacer como investigaciones y se tienen que hacer muchísimas más audiencias para determinar si Myanmar de verdad estuvo cometiendo genocidios como tal legalmente. Y también determinó que pues la justificación de las medidas provisionales significa que Gambia ha hecho como una demostración inicial para satisfacer a la Corte, o sea, no hizo como tal para que fuera algo en pie, sino algo provisional. Y pues básicamente esto fue lo que investigamos, profe. Listo, gracias, Tania. Grupo 2, por favor. Sí, profe. Digamos que frente a toda esta temática, digamos que la ONU también se vio inmersa frente a este tema y ella fue como uno de los principales, entre comillas, periodistas, porque ella envió y como a documentar las violaciones, asesinatos y aquí se vieron incluidos niños y también muchas desapariciones. Digamos que el gobierno de Myanmar designó como una comisión asesora por el exsecretario general de la ONU, que se llamaba Kofi Annan, que en un detallado reporte, pues él señala los abusos de violencia y la cuestión del genocidio. Myanmar, por otra parte, en contra de Rohingya, digamos que él Los no reconoce Rohingyas. Rohingyas, él no reconoce a este grupo étnico como nacionales y no los incluye en un censo que se realizó en el 2014, que era para concederles la ciudadanía. La relación pues entre el Estado y la etnia musulmana, digamos que ha sido conflictivo ya desde hace varias décadas. Pero principalmente en 2016 y 2017 el ejército birmano realizó como una serie de operativos que culminaron con miles de muertes por parte de personas y movilizaciones forzadas a tal punto de que hubo 700.000 muertes hacia la vecina de Bangladesh. Digamos que la audiencia convocada que se hizo pocos días antes tenía como objetivo obligar a Myanmar a implementar medidas que restringieran acciones para que Gambia fuera como, se me fue la palabra, que para Gambia son genocidas. El asunto tomó otra dimensión, pues cuando la líder birmana Aung San Suu Kyi decidió asumir pues en persona propia la defensa de este país. Pues ella básicamente no tenía la obligación de hacerlo, pero pues el impacto se debió a que Suki era conocida popularmente como The Lady y ella obtuvo en 1991 el Premio Nobel de la Paz por la resistencia contra la dictadura que gobernó Myanmar desde 1962 hasta hace apenas 4 años. Listo. ¿Algo más? Liliana. Profe, pues la Corte cuando se pronunció consideró que las denuncias presentadas por Gambia transgreden las provisiones de la Convención contra el Genocidio y que estaban violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948. También cabe resaltar que la decisión fue tomada por 17 jueces, quienes dictaron las 4 medidas cautelares provisionales de protección a los Rohingya y que Rohingyas y entre esas les dijo que tenían que tomar todas las medidas para evitar cometer matanzas, causar daños graves y físicos o mentales, infligir en sus condiciones de vida y destrucción física. También es relevante tener presente que este fallo por la Corte fue dictado el 23 de enero del 2020 y que ahí a los 4 meses ellos debían dar como un informe de las medidas de corrección que estaban tomando.
También que deben tomar todas las medidas que estén dentro de las facultades de ellos para evitar que las evidencias de las denuncias de los actos genocidas fueran a desaparecer o fueran destruidas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces la pregunta acá que hay que hacerse es ¿por qué Gambia decide interponer una denuncia ante la CIJ? ¿Sí? Si, por ejemplo, quien recibía mayor, digamos, lesión era los vecinos, por ahí lo mencionaban, de Bangladesh, toda la migración rohingya se iba a Bangladesh. O sea, ¿qué tenía que ver Gambia acá? Pues en la protección de los rohingyas. Gambia, de hecho, queda súper lejos de Birmania. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo cualquier estado de la comunidad internacional o cualquier sujeto de la comunidad internacional puede, al ser parte, por ejemplo, de esta convención de la prevención y protección del genocidio, puede generar una demanda porque se considera desde los tribunales internacionales que el genocidio es una norma de jus cogens, ¿no? Entonces, acá Gambia, pues obviamente Gambia no tiene un daño por el genocidio hacia los rohingyas, es más Bangladesh, como les decía, pero sí Myanmar, al no respetar esta convención, pues Gambia se considera como con standing, con la capacidad de reclamar al ser parte de un tratado multilateral para prevenir el genocidio. Entonces, este caso es súper importante, ¿no? Porque empieza a establecerse dos cosas. Primero, que el genocidio es una norma imperativa de jus cogens y que por eso cualquier estado que haga parte de este tratado de prevención contra el genocidio puede reclamar ante un tribunal internacional, ¿sí? Pero, y digamos, Gambia lo hace para varias cosas. Primero, para defender a la población. Segundo, para defender el jus cogens. Y este caso también es muy importante porque genera ese precedente de cualquier estado lesionado que haga parte de esa convención puede reclamar que se cumplan esas normas de jus cogens. Entonces, este caso ayuda al standing, ¿sí? Es decir, a ampliar esa idea de que cualquier estado lesionado ante el incumplimiento de esas normas de jus cogens puede reclamar ante los tribunales internacionales. Entonces, yo les decía, las normas de jus cogens realmente no existe una norma internacional que nos diga qué son. Y que es la práctica de los estados y de los tribunales internacionales los que van determinando qué son digamos, las prácticas o las normas imperativas. Entonces ya hay un cierto consenso que existe, que la prohibición del genocidio es una norma de jus cogens, que la prohibición de la tortura es una norma de jus cogens, así mismo como la discriminación racial, ¿sí? ¿Cuál es la función? Y acá es donde me parece súper importante este caso, supremamente importante, de este caso para el tema más general del derecho internacional público. Realmente lo que hace, lo que nos muestra este caso es el procedimiento internacional o las etapas de un procedimiento internacional ante tribunales internacionales. Y yo les tengo que decir que, por ejemplo, esto es una cosa que en las clases normalmente de Derecho Internacional no se enseñaba, pero que, y se nos enseñaba por una cuestión horrible que era un tema de elitismo, es decir, solo en las escuelas formadoras de líderes o de líderes políticos o de grandes abogados enseñaba ese procedimiento, pero este procedimiento se ha empezado a enseñar porque es parte del derecho internacional público. Entonces, hay varias cosas, varios momentos de ese procedimiento internacional que nos muestra el caso Gambia versus Myanmar. Primero, hay un momento de la jurisdicción, ¿sí?, que implica dos cosas. Primero, quién puede reclamar y ante qué tribunal, y cómo entra un conflicto internacional ante las instancias internacionales. Segundo momento son las medidas provisionales. Y el tercer momento tiene que ver con el fondo del caso o lo que en inglés se denomina merits. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cada uno de esos momentos para que ustedes tengan una idea. En general, todos los procesos internacionales tienen esos tres momentos. ¿Listo? Y esto además nos ayuda a analizar las sentencias, por ejemplo,
ante tribunales internacionales. Entonces, el primer momento tiene que ver, pues, digamos que en uno es quién puede reclamar, ¿no? Es decir, quién tiene ese derecho de reclamación. Ya vimos unas normas y que esas normas cambian según si es un tratado bilateral, será solo las dos partes del tratado, o la parte lesionada o dañada del tratado, para ser más exactos. Y si es un tratado multilateral, la norma nos va a decir que es cualquier estado lesionado o dañado que hace parte de ese tratado multilateral. ¿Listo? Ahora, ¿a qué corte se puede ir? ¿Sí? Entonces, primero decir que las cortes son creadas por los estados y diferente a lo que pasa en el orden interno, en el ámbito internacional, son los estados los que deben darle permiso a las cortes a través de los tratados, ¿sí? Y cuando los estados a través de los tratados dan permiso, allí hay competencia de la corte. Hay casos en donde ciertos tratados permiten reservas a la competencia de la corte, pero hay otros en donde no. Entonces, lo primero que hay que ver es si los estados le dieron ese permiso a las cortes. Diferente el caso de las obligaciones de ius cogens. Obviamente, sí, Carlos, ¿tienes una pregunta? Profe, ¿cómo se manejaría el tema en que un país estaba mediante o sea, estaba, ¿cómo era que? Bueno, estaba sujeto a la corte, una corte internacional, pero en el momento, profe, supongamos la Corte Internacional de Justicia, y supongamos que cometió una embarrada grandísima, de pronto fue y detonó una bomba en otro país, algo así, y en el momento de eso, él automáticamente se sale de ese tratado, pero en el momento que él cometió ese delito, estaba dentro de esos tratados, y al momento que ya se dio cuenta de eso, se salió automáticamente. ¿Ahí cabe alguna represalia por parte de la corte, o ya ahí queda como se salió después de eso, ya no hay nada que hacer? No, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O sea, si pasa, en ese caso hipotético, pues está desconociendo el tratado, ¿no? Ahora, diferente si son tratados de derechos humanos, por ejemplo, en el caso que tú dices, pues hay unas normas de derecho internacional, unos principios que aunque no, por ejemplo, en el caso que tú das, pensemos ese caso, pone una bomba en otro país, ahí, listo, se sale el tratado. Por el tratado no entraría el tema, entraría por los principios del derecho internacional como fuentes del derecho internacional, en el caso que me estás dando. ¿Por qué? Porque primero tú no puedes violar la soberanía de otro Estado. Y segundo, tú tampoco puedes utilizar la fuerza contra otro Estado. Entonces, por el lado de eso, de esas fuentes del derecho internacional, de esos principios, podría ser perfectamente viable un procedimiento del Estado dañado contra el Estado que agrede, por los principios, no por el tratado, pero sí por los principios. ¿Listo? Por eso hay que ver el caso a caso. En el caso que tú me dices, por principios de derecho internacional, ahí entra perfectamente un caso de responsabilidad internacional por violación de los principios, ¿sí? Del uso de la fuerza y de la soberanía territorial. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, este es, digamos, como la primera parte, ¿no? ¿Quién puede reclamar? Ya vimos que hay y a qué corte, y que los estados tienen que aceptar en el ámbito internacional la jurisdicción de la Corte. Claro, hay tratados y pasa, y sobre todo, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, en donde los estados se reservan que la Corte pueda entrar a mirar temas en su país. Y eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Los estados a veces se reservan eso. Pero en general son los estados los que aceptan esa jurisdicción de las cortes internacionales y es desde los tratados. ¿Listo? Obvio con los casos que yo les decía, obvio pueden haber casos en donde, por ejemplo, si violan principios del derecho internacional, allí también puede haber un juicio internacional por violación de principios. Ahora, hay un segundo momento de todo procedimiento internacional que es la competencia, es decir, cómo entra un conflicto internacional en la jurisdicción internacional. Entonces hay varias maneras, ¿no? Primero es desde la cláusula de competencia. Entonces,
cuando usted encuentra una sentencia de la CIJ, Gambia versus, ¿sí?, Myanmar, estamos hablando de una cláusula de competencia. Esa es la primera manera en que usted se da cuenta que es como entró ese conflicto. ¿Qué significa la cláusula de competencia? Significa que los estados aceptan primero la competencia de una corte, ¿sí?, de una corte internacional que ha sido aceptada a través de un tratado. Esas son las características de la cláusula de competencia, de un tratado internacional pactada antes del conflicto, ¿sí? Y referido a un tema específico. Entonces, el caso Gambia versus Myanmar se refiere, está pactada antes de que se dé el genocidio contra los rohingyas, a través de qué tratado, de la prevención del genocidio, ¿sí? Y se refiere a un tema, el genocidio, ¿listo? Entonces, cuando hay esa cláusula de competencia, allí hay jurisdicción para un litigio internacional. Esa es una de las maneras de entrar a la jurisdicción internacional. Hay otra manera de entrar, de abrir esa competencia o entrar a la jurisdicción internacional, que es el denominado permiso o compromiso, ¿sí? Y entonces usted se da cuenta en las sentencias que es un permiso y compromiso cuando usted encuentra, por ejemplo, y, o, and, ¿no? Por ejemplo, Colombia y Venezuela en determinado tema. El permiso y compromiso tiene otras características diferentes al de la cláusula de competencia. Acá no había un tratado internacional, ¿sí? No había. Y lo que pasa es que las partes son las que quieren resolver un conflicto, ¿sí? Entonces, es un pacto en donde se lleva el caso a la corte. Son las partes las que llevan ese caso a la corte. ¿Qué es lo que pasa? Primero, es posterior al conflicto. Entonces, por ejemplo, me invento, ¿no? Hipotético, Venezuela y Colombia por un caso de soberanía territorial en Punta Gallinas, que eso sí es un conflicto entre los dos países, pero no necesariamente ha entrado por permiso. Entonces, Venezuela y Colombia acuerdan a través del permiso o compromiso llevar eso ante la CIJ para que la Corte decida solamente qué pedazo de territorio es de Colombia y qué pedazo de territorio es de Venezuela y dónde están los límites entre Venezuela y Colombia en ese punto exacto, ¿sí? Ellos no solo, pues es posterior al conflicto, sino que pactan el alcance ante lo cual la Corte se puede pronunciar. O sea, la Corte no se puede pronunciar sobre el conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela, en el caso hipotético que les estoy llevando. Solo se puede pronunciar frente al conflicto territorial. ¿Listo? Y la Corte Internacional hace exactamente lo que las partes piden. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta acá, muchachos? ¿O hay preguntas? Ahí vamos bien, profe, gracias. Listo. Bueno, seguimos con otras maneras de entrar en, digamos, en la jurisdicción internacional. Una tercera manera es desde la declaración unilateral. ¿Listo? ¿Qué es la declaración unilateral? Es otra forma de darle competencia a la Corte, ¿sí? Entonces, un Estado sale y le dice a la Corte Internacional que reconoce la jurisdicción y dice, por ejemplo, admito que los estados me demanden si yo, por ejemplo, violo las obligaciones en materia de derechos pesqueros en el mar, en alta mar, ¿sí? Es el Estado el que de manera, el Estado solo admite que se le juzgue ante una corte cuando genera ciertos incumplimientos frente a obligaciones internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Esta declaración unilateral genera buena voluntad entre los estados y genera confianza en el sistema internacional, ¿sí? Uno creería que no hay muchas declaraciones unilaterales, pero sí, cuando uno mira los listados
de la Corte Internacional de Justicia, hay 74 países que lo han utilizado. Ahora, ¿cuáles son los límites de la declaración unilateral? Primero, los países se pueden retractar, ¿sí? Y ha pasado. En el caso Colombia-Nicaragua, con el Pacto de Bogotá, Colombia se retiró de la declaración y pues, ¿qué es lo que pasa? Que queda muy mal ante la comunidad internacional. Y lo que sucede es que, por ejemplo, esto impide que, por ejemplo, se tenga en cuenta Colombia para que se sometan como jueces internacionales ante la CIJ, jueces colombianos. Eso es lo que, esos son como las consecuencias ya más políticas del retiro, ¿sí? Cuando se retiran, digamos, tiene efectos ipso facto, o sea, inmediatos. Ya te doy la palabra, Daniel. Y además son efectos posteriores a la declaración. ¿Qué preguntas tienes, Daniel? Hola, profe, buenos días. Es que Hola. en el caso de las Islas Malvinas no me queda muy claro. Sé que son de Argentina. Sí. No, son de Inglaterra, perdón. Pero no me queda muy claro por qué no, o sea, la disputa ahí entre Inglaterra y Argentina. Ok. Miremos entonces, hagamos una pausa acá y miremos un poquito este caso. Ya les voy a poner un videito que les explica brevemente ese caso. Un segundo, por favor, ya les pongo el video. Estas islas diminutas perdidas de la mano de Dios son las famosas Islas Malvinas. Unas islas que han dado mucho que hablar durante toda su historia y la causa de una de las guerras que más titulares acaparó en el final del siglo XX. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegaron Argentina y Reino Unido a entrar en guerra? ¿De dónde viene todo este conflicto? Pues ponte cómodo que ahora mismo te lo cuento. Los historiadores han hecho una cosa muy de historiadores, que es no ponerse de acuerdo sobre quién descubrió las Malvinas. Parece que los primeros en visitarlas fueron los españoles. Sin embargo, los españoles apenas les prestaron mucha atención, ya que pillaban a desmano y no había mucho que rascar por ahí. Sin embargo, los barcos fueron evolucionando y las rutas marítimas también. Y estas islas, que en un principio no valían para nada, se volvieron unas islas la mar de estratégicas. Los primeros en habitarlas y construir un fuerte fueron los franceses, pero el Imperio Español las acabó recuperando. Reino Unido después las reclama argumentando que las habían descubierto ellos 200 años antes y montan allí una base, pero también son expulsados. En la Guerra de la Independencia de España contra Francia, las Cortes de Cádiz aprueban abandonar las islas. Cuando Argentina se independiza, considera que las Malvinas son también suyas y las ocupa. Sin embargo, Reino Unido y Estados Unidos empezaron a hacer de las suyas. Unos conflictos con balleneros ingleses y estadounidenses hizo que Estados Unidos llevase allí barcos de guerra y atacase las islas. Y Estados Unidos llegó con los ingleses a un acuerdo. Tú me dejas pescar y yo reconozco que todo esto es tuyo. Así que nada, en 1833 los ingleses llegan allí con toda la tropa y echan a los argentinos. Las cosas permanecerán calmadas unos cuantos años, pero al igual que pasa en España con Gibraltar, en Argentina siempre hubo ese run run que decía que las Malvinas eran argentinas. Así que ya damos un salto y nos vamos a 1982. Argentina está en una dictadura, y en ese momento el presidente era un militar, Leopoldo Galtieri. Galtieri llega al poder prometiendo recuperar las Malvinas. El país no atraviesa por su mejor momento y para desviar un poco la atención y que el pueblo se relaje, se avivó este tema que desata una gran ola de patriotismo en toda Argentina. No sé si a alguno en España le suena de algo esto. El caso es que Argentina se decide a recuperar las islas por la fuerza, aprovechando que Reino Unido tampoco pasa por su mejor momento. En Reino Unido está Margaret Thatcher, que tiene el país patas arriba por culpa de la desindustrialización y el cierre de las minas inglesas. El plan argentino es tomar las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Aprovechando un conflicto diplomático provocado por unos trabajadores que izaron la bandera argentina en las Islas Georgia, los argentinos pasan al ataque.
El 28 de marzo del 82, la flota argentina parte hacia las Malvinas. La inteligencia de Estados Unidos lo sabe, y el propio Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, intenta sin éxito parar el ataque. Los argentinos desembarcan el día 2 de abril tomando con éxito la isla de la Soledad y el día 3 haciéndose con las Islas Georgias. Así que todo salió a la perfección. No había habido muertos y los prisioneros ingleses fueron enviados a casa. Toda la opinión pública y todos los partidos políticos estaban entusiasmados con la operación. A Argentina no le apoyaba casi nadie. En América Latina solo podía contar con Panamá, Perú y Venezuela, mientras que a nivel internacional solo la Unión Soviética le propuso un mínimo apoyo. Estados Unidos, por su parte, dio un gran apoyo logístico al Reino Unido, Chile y Francia les proporcionaron servicios de inteligencia y la Comunidad Económica Europea impuso sanciones a Argentina. Así que Reino Unido no se iba a quedar parado y enseguida organizó una respuesta. Los ingleses mandaron sus buques de guerra en la zona, incluyendo submarinos nucleares y 2 portaaviones, así como cerca de 30.000 hombres, estableciendo una zona de exclusión aérea. La zona de exclusión aérea terminó siendo una zona de exclusión total. Vamos, que se iban a cargar a todo lo que oliese argentino por la zona. La respuesta argentina fue clara. Se prepararon para la defensa y el presidente argentino gritó ante una multitud: «Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla». El 25 de abril, la flota británica retomó las Islas Georgias del Sur. Los primeros combates se suceden el 1 de mayo, momento en el que la Fuerza Aérea Argentina entra por primera vez en combate en su historia. Los ingleses bombardean el aeropuerto para evitar que Argentina pueda aprovisionar a las tropas en las islas. El 2 de mayo, un submarino nuclear inglés hundió el crucero General Belgrano. 323 de sus 1093 tripulantes murieron, siendo el único barco de la historia hundido por un submarino nuclear en tiempos de guerra. El 4 de mayo de 1982, la Armada Argentina destruyó al destructor HMS Sheffield, mientras que el 10 de mayo una fragata de Reino Unido hundió al transporte argentino Islas de los Estados. El 21 de mayo los ingleses desembarcaron en las islas sin mucha resistencia terrestre. Sin embargo, los aviones de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina sí atacaron hundiendo un destructor y 2 fragatas británicas, hiriendo y matando a decenas de marinos. Argentina perdió 22 aviones y 10 pilotos en la operación. El 25 de mayo los argentinos hundieron el transporte SS Atlantic Conveyor, destruyendo la carga vital para la campaña terrestre británica. El 30 de mayo los argentinos atacaron al portaaviones HMS Invencible, causándole grandes daños. Los ingleses solo tenían una opción de victoria: acabar la campaña terrestre cuanto antes, ya que las bajas para la Royal Navy estaban siendo costosas y la verdad que lo tuvieron relativamente fácil. Las tropas de élite argentinas estaban en la frontera con Chile, de quien temían un ataque. Además, las tropas argentinas en las Malvinas estaban mal armadas y su capacidad de combate no era comparable a la de los ingleses. Por último, mencionar que el gran problema de las tropas terrestres argentinas fue el invierno, ya que en esa zona el frío es atroz y los argentinos no estaban correctamente equipados. A pesar de varias actuaciones heroicas en combate, los argentinos se rindieron el 15 de junio, mientras que el 20 se llevó a cabo la última acción militar invadiendo las Islas Sandwich del Sur, donde había una base científica argentina. Los argentinos calcularon mal el momento del ataque con el invierno pegando duro y la resistencia de los ingleses, ya que a estos no les quedaba mucho fuelle y se habrían visto obligados a abandonar la guerra en poco tiempo. Las bajas argentinas fueron de 649 hombres, 47 aviones y 6 barcos destruidos. Por parte inglesa fueron 255 muertos, 34 aviones y 8 buques hundidos. A ambos bandos hay que sumar cientos de suicidios de soldados posteriores a la guerra. El conflicto de las Malvinas aún está muy caliente y Argentina sigue reclamando diplomáticamente que las Malvinas son argentinas. Como curiosidad, comentar que la Armada Argentina ejecutó la Operación Algeciras, infiltrando 2 comandos en Algeciras, España, para destruir con explosivos cualquier barco británico en la base de Gibraltar. Sin embargo, la policía local detuvo a los argentinos desbaratando la operación. Y ahora que sabes todo esto, ¿tú qué crees? ¿Podía Argentina haber ganado esta guerra? Esto es todo. Digamos, este es el debate, esto fue lo que sucedió políticamente hablando en la relación entre Argentina y Gran Bretaña, pero en realidad el debate jurídico acá es sobre la forma de adquirir territorio, ¿sí? Sí, lo que decían los británicos era que las Malvinas eran de ellos porque ellos se habían apropiado del territorio en virtud de que en su momento, cuando lo descubrieron, era tierra de nadie, es decir, el res nullius. Pero
digamos que jurídicamente Argentina lo que decía era que por iuti possidetis iuris, es decir, por la conservación del territorio colonial, las Malvinas eran argentinas. Digamos, ese es el debate jurídico. En la realidad, si ustedes se dan cuenta, la manera como se define que las Malvinas son inglesas es desde la conquista, ¿sí? Es decir, por la utilización de la fuerza. Utilización de la fuerza que es prohibida en el derecho internacional. Pero digamos que ese es como el panorama general del conflicto. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, señora. Listo. Bueno, Gracias. entonces, a ti por la pregunta. Bueno, muchachos, entonces estábamos en la declaración unilateral como otra de las maneras de entrar a esa jurisdicción internacional, y hay una cuarta manera de entrar a, digamos, a la jurisdicción internacional, que es poco utilizada, pero que existe, que es el Forum Prorogatum, y esto significa un permiso al foro, ¿sí? Es decir, se activa la Corte Internacional, es decir, se lleva la demanda a la Corte Internacional sin tener elementos para llevar la demanda, y se le da permiso de esa manera a la Corte Internacional para decidir sobre una demanda. Ahora, los estados pueden aceptar la demanda, los estados parte pueden aceptarla o no, ¿sí? Si no lo aceptan, pues no habría jurisdicción, pero si la aceptan, abrirían o activarían la Corte Internacional para abrir la jurisdicción de esa manera. El único caso, o el caso más cercano a eso, es un caso que se da entre Francia y el Congo, ¿sí? En ese caso, que se da el 17 de junio de 2003, lo que sucede es que ahí hay como varios temas entre Francia y Congo que deben ser resueltos, y en ese momento el Congo demanda por más cosas a Francia, y lo que hace Francia es decir, ok, bueno, aprovechemos esta oportunidad para resolver todo lo que ustedes están pidiéndonos, y de esa manera se abre permiso a la Corte Internacional para resolver. Entonces, no sé si hay preguntas sobre este procedimiento, bueno, sobre estas dos partes. No, señora. Bueno, yo les decía que existe bueno, claro, la competencia es como la segunda parte, pero entre la jurisdicción y la apertura de la competencia están las medidas provisionales. ¿Sí? Y las medidas provisionales, digamos, pasa que las demandas ante cortes internacionales son muy largas, aproximadamente pueden ser 12 años, pero por bajito, ¿sí? O en promedio. Entonces puede pasar que el objeto jurídico que se está demandando tenga una afectación. Entonces las medidas provisionales lo que pretenden es proteger ese objeto jurídico para que pues al finalizar la demanda internacional pues se pueda garantizar ese objeto. No es precluyente, ¿sí? No tiene que ver con la sentencia, pero es como una pausa para protegerlo y no se utiliza ese objeto en el litigio. Es simplemente para proteger el objeto jurídico. La tercera parte ya de ese proceso internacional es lo relativo al fondo o los merits en inglés. Y claro, acá lo que se hace es revisar la evidencia, ¿sí? Para condenar o no a un Estado, ¿sí? Entonces, digamos que eso es en general, digamos como el proceso de ante una corte internacional. No sé si tienen preguntas, muchachos, de ello. No, profe, ahí Sí. estamos. Bueno, entonces ahora Señora. igual les subo a esta clase también. Señor. Y frente a esas condenas al Estado, pues no sé qué tipos de condenas pueden haber. En general son reparaciones de todo tipo, pueden ser reparaciones económicas, ¿sí? Pueden ser restituciones, es como el mismo criterio de la reparación integral de los derechos humanos, se da lo mismo en la responsabilidad internacional del Estado, entonces puede ser la restitución, si todavía existe el bien jurídico,
en caso de que no sería pues la reparación económica, y todas las medidas, por ejemplo, la cesación de la violación de la obligación internacional es parte también de esa reparación, y todas las medidas de no repetición de la violación de la obligación internacional. Eso en general. ¿Sí? No, sí, sí. Igual eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de responsabilidad internacional del Estado, pero en general es eso. Cesación de la violación, restitución en caso de que sea posible, reparación económica y garantías de no repetición de la violación de la obligación internacional. Bueno, muchachos, entonces sin más, pues con esto terminaríamos como la gran introducción de la clase. Ya mañana iniciamos el tema de sujetos, que es lo que nos va a ocupar gran parte de este semestre, de este corte en particular. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y su participación y que tengan buen día. Profe, una Muchas pregunta. gracias. Señora, ¿El taller queda habilitado para qué día? máximo La hasta el actividad que 5, tiene. hasta el 5 de febrero a medianoche, máximo. Ah, bueno, profe, perfecto. Muchas Bueno, gracias. a ustedes, que estén muy bien, muchachos. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.